me habías preguntado sobre el deporte, cómo había llegado al deporte. No, cómo Sí, empecé. sí, un poco tu historia y luego cómo fueron esos inicios, ¿no? En el deporte adaptado, cómo te Vale, inicias. vale, vale. Ahí no te he contado nada. Pues lo curioso es que cuando yo llegué, después de Barcelona, que yo estuve en un colegio para personas adultas, como te decía, que pierden la visión, yo desconocía que incluso las personas ciegas hicieran deporte. O sea, lo desconocía, ¿eh? Y justamente en la terapia que yo hacía, una de las terapias cuando yo me hacía la 11, empecé a conocer un poco que, pues, que había gente que sí, que con esta condición hacía deporte, que corría, que montaba en bicicleta, que, bueno, y lo hacían sin ver. Incluso había un campeonato del mundo en aquel momento y yo estuve siguiéndolo, lo poco que pude escuchar en la tele, y me impactó, ¿no? Y con mi hermano Víctor, que me ayudaba a bajar y andar un poco por las calles, y eh, ahí fue cuando, bajando a Valencia, a las pistas del cauce del río Turia, bajé a la pista, pero invitado por una persona que es el que fue mi primer entrenador, que fue el que me invitó un día bueno, sonó el teléfono. Yo luego siempre lo cuento tal que así. Sonó el teléfono y me dijo que me conocía del mundo del atletismo cuando yo era lanzador del Valencia, y que se había enterado que yo me había quedado ciego y que me quería invitar a hacer deporte. Y yo recuerdo que lo que le dije la primera vez. Recuerdo que dije, mira, yo quiero asentar mi cabeza, quiero, quiero estar tranquilo en mi casa y no necesito nada más. Imagínate lo que le dije, ¿no? Pues hasta que pues mi hermano Víctor me convenció, seguimos un poco la conversación y yo me lo pensé un poco más, bajé a aquella pista y lo que comenzó con un paseo acabó siendo pues saltando vallas, tiempo más tarde cogiendo una bola de peso, haciendo sprints, levantando pesas. Poco a poco esa dinámica, como te estoy contando, se convirtió en algo súper gratificante por el hecho de sentirme que yo podía hacer esas cosas sin ver. Entonces, y sobre todo con algo muy importante, cuando yo entré en aquel grupo creo que había una persona que también tenía una deficiencia, bueno, vamos a llamarlo discapacidad sensorial, y, y me ayudó mucho porque yo estaba rodeado de gente que veía, con lo cual estaba con gente que mmm, a mí me aportaba muchísimo, ¿no? Porque podía hacer lo mismo que ellos, ¿no? Y esa fue la manera con la que yo empecé, ¿no? Viendo un poco que podía hacer lo mismo que muchas personas que veían, y que podía aportar mucho sentido también a mucha gente que también que veía. Entonces, lo único, sí que es cierto que cuando yo terminaba de, de hacer mi entrenamiento, ¿no? O estar con mi grupo, yo tenía que volver a coger el bastón, enfrentarme a mis miedos, ¿no? A mi movilidad, que era y que es, ¿no? Con un bastón muy complicada, pero sí que me he dado cuenta que me daba herramientas, me daba fuerza, ¿no? Me daba un sentido incluso, ¿no? Y ahí fue cuando como empezó todo, ¿no? Así ese fue el camino del atletismo, ¿no? A grosso modo.